¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de Historia de Suspenso y Misterio presentamos Escalera al Cielo. Esta historia está basada en un hecho real, recopilado de una mujer que vivió de niña en un lugar de la Sierra del Perú. Ella recuerda este suceso como si hubiera sido ayer. Pancho, que era ciego, vivía con su esposa Cleofé y su hijo Anatolio. Ellos tenían su casita con una huerta muy amplia, como solían tener todos en ese pueblito. Corría cerca un río, el cual aprovechaban para poder hacer uso de su molino de piedra. Aquí procesaban el maíz y diversos granos que proveían con esto a muchos pobladores. Pancho, a pesar de su ceguera, conocía cada lugar de su casa y cada utensilio para poder realizar su trabajo de molinero. Su hijo Anatolio, ya joven, siempre ayudaba a sus padres, ya sea con el molino o con sus tierras que poseían, en las cuales sembraban diversos productos. Una noche se encontraban regando una de sus chacras, la madre y el hijo. Cuando oscurecía, entonces Anatolio, sabiendo que su madre no era tan joven y se veía cansada, expresó: «Mamá, anda a la casa, se está poniendo muy oscuro y hace frío. Regresa, yo terminaré de regar». «Pero hijo, trata de no demorar, el frío está intenso hoy», expresó Cleofé. Entonces Cleofé, ayudada de su lamparín, procedió a volver a su casa. Al día siguiente, al amanecer, Cleofé, al no ver a su hijo por la casa, se dirigió a su cuarto para ver por qué no se levantaba y se preocupó, ya que no estaba allí. Su cama además estaba intacta. Es cuando fue presurosa a la chacra a ver qué había pasado. En eso, en un rincón del lugar, estaba su hijo Anatolio, como dormido con el lamparín prendido. Su madre se le acercó, lo tocó y estaba frío. Se dio cuenta de que éste estaba muerto. Llorando y gritando se fue a avisar a su esposo y con él lo cargaron y lo llevaron a su cuarto. Estaban tan tristes que no aceptaban su muerte. Es por esto que decidieron no avisar a nadie aún. Así pasó todo el día y sus padres, junto a su único hijo llorando, se encontraban toda la noche así acompañándolo. El cuarto estaba iluminado con un lamparín, ambos padres sentados al lado de su hijo. En eso, el espíritu de Anatolio caminaba hacia otro pueblo. Él no sabía la razón, solo lo hacía. Además, no iba por los caminos establecidos por los pobladores, más bien lo hacía por entre las chacras, ya que sentía miedo a los vivos. Luego de tanto caminar, Anatolio se encontraba muy cansado y fue cuando llegó a un lugar muy descampado. Era una pampa y en el centro de ese lugar había colgada y suspendida en el aire una escalera de soga. Él no lo entendía y no quería subir por allí, ya que se encontraba muy cansado y además tenía miedo. Pero era impulsado por algo o alguien para que subiera. Así lo hizo. La escalera se mecía por el viento y él, aterrado, continuaba muy cansado. Había subido demasiado, pensó. Luego de un largo rato, llegó a una abertura por donde colgaba la soga.
y se dispuso a entrar por allí. Llegó a un lugar donde había un camino con paredes a los lados. Al final del sendero vio como un cerro pequeño. Allí había una capilla. Él, por algo que lo guiaba, sabía que tenía que ir allí. Empezó a caminar mucho cansado y a la mitad del camino escuchó un jarawi. Es una canción que cantaban los antiguos pobladores. Es una tradición. Esta canción la realizaban cuando van a techar una casa o cuando muere un niño. Escuchó la música del lado derecho. Entonces trepó por aquel lado y vio una gran pampa. Allí apareció un niño que recién había fallecido. Él lo sabía. Según la creencia del pueblo, al fallecer un niño, siempre debían enterrarlo abrazando un gran ramo de flores. En eso, vio que aparecían otros niños y este pequeño recién llegado, abrazando su ramo de flores, entregaba una florcita a cada uno de los niños que se le iban acercando. En eso, por detrás de Anatolio, alguien le preguntó, ¿qué haces? Él respondió, instintivamente, estoy observando a los niños. Mira, ellos siembran esas flores que le da el niño recién llegado, y estas florcitas crecen instantáneamente, lo dijo asombrado. Él volteó a ver quién le hablaba, y este era un señor de blanco, que tenía un atuendo hasta el tobillo. Era una túnica, y tenía amarrada en su cintura una llave muy grande. Era San Pedro, pensó. Este le comentó, así es acá, todo crece rápido. Ven, sígueme, tenemos que ir a la capilla. Así lo hizo Anatolio. Ya estando allí, este hombre de blanco le habló nuevamente y expresó, espérame en la puerta, no puedes entrar. Estando Anatolio afuera algún tiempo, este se inquietó y decidió asomarse un poco por la ranura de la puerta. Allí vio que adentro había otro hombre sentado. Era muy blanco, tenía además una barba larga y blanca también. Este se encontraba hojeando un gran cuaderno, sumamente grueso. Estaba concentrado volteando página tras página. En eso salió San Pedro y le dijo, aún no es tu tiempo, tienes que regresar. Anatolio respondió, no, yo deseo quedarme. Además, tengo mucho miedo de bajar por esa escalera. San Pedro insistió tanto que tuvo que aceptar. Salió nuevamente por esa abertura donde colgaba la escalera y viendo hacia abajo, se agarró fuertemente de la soga y temblando bajó. Ya estando en la tierra, él regresaba a su casa con una larga caminata por donde vino. Y al llegar a su casa no podía entrar rápido y tenía mucho frío. Estaba cansado, solo quería echarse. Cuando vio el interior de su dormitorio, se vio en él descansando sobre su cama. Era su cuerpo. Su espíritu quería regresar a su cuerpo, pero no sabía cómo hacer. Su madre estaba a sus pies casi dormida, y su padre, que era ciego, a su lado tenía el lamparín prendido, que alumbraba un poco el cuarto. De pronto vio a su madre pararse y retirarse del cuarto, y su padre se había quedado solo. Entonces él por la ventana entró a su cuarto y aprovechó en incorporarse a su cuerpo. De pronto entró la mamá y preguntó a su esposo Pancho, ¿por qué has apagado el lamparín?
Él respondió: «Qué raro, no lo apagué». En eso su madre se sentó y al hacerlo, su mano tocó el pie de su hijo. Ella no lo sentía frío esta vez y le expresó a su esposo: «Mira, Pancho, creo que nuestro hijo no ha muerto». Su padre, acercándose a su cama un poco más, lo movió y en eso Anatolio despertó. Sus padres felices lloraron de la alegría, abrazándolo. Luego Anatolio contaría toda su experiencia vivida, por lo cual había pasado. Luego de muchos años, la niña que sabía de esta historia del señor Anatolio era ya una mujer adulta. Regresó a su pueblo, a la sierra, con una prima, y caminando por allí, a lo lejos, vieron a un viejito ordeñando una vaca. Era Anatolio, ese joven de 20 años que había contado su experiencia al pueblo. Ahora era un anciano muy querido.